Muchos saludos RCC de Puerto Maldonado. Que Dios les bendiga, que este día, esta jornada donde están profundizando la intercesión, el poder de la intercesión, una jornada donde vamos profundizando este aspecto vital y primordial en cada uno de los ministerios y como iglesia, la intercesión. Jeremías 33:3 es lo que es el lema de su jornada y una importante escritura para todos nosotros. Se dice: llámame y te responderé y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. Llámame, dice, y te responderé, te mostraré secretos, misterios, cosas inaccesibles. Dice Lucas 11, Jesús, Lucas 11, 10 al 13, pide y recibirás. Entonces hay cosas inaccesibles a nosotros, pero cuando pedimos en el nombre de Jesús, como dice Juan capítulo 14 del 12 en adelante, pidan en mi nombre y mi Padre se los concederá. Y esto que es inaccesible, imposible, se vuelve accesible, se vuelve posible cuando pedimos a Dios. Y esa linda frase de Efesios 3:20, en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: a aquel que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según el poder de Él trabajando dentro de nosotros. Y este poder de la intercesión, de pedir y tener acceso a lo inaccesible, quisiera yo dentro de ese contexto darles unas escrituras que nos invita a tenernos en la gracia de Dios, de ser intercesores que están cerca de Dios, de que es una cosa importante para tener una oración efectiva, una eficaz, profundo, radical, que alcance, estar en un proceso de conversión, un proceso de sanación, un proceso de estar cerca al Señor. No podemos evitar, por lo menos en este lado de la vida, antes de la muerte, a veces caer en la tentación y pecar y luchar con ciertas debilidades. Con la ayuda y gracia de Dios, quizás algunos han alcanzado, no ofenderle al Señor, pero a propósito, pero después aún así, a veces por debilidad, a veces por alguna indebilidad, caemos y podemos ofender a otro hermano, una persona. Y sin embargo, el Señor pide que estemos siempre viniendo a sus pies para poder recibir de Él una sanación, un perdón de nuestros pecados. Dice el Salmo 51, un corazón humilde y contrito no lo rechazas. Entonces es importante estar siempre en este proceso de perdón y de reconciliación y de sanación. Es importante tener un corazón humilde y contrito, que se sabe necesitado del Señor, de su misericordia, de la oración, de tiempo en el Santísimo, de la confesión, porque sabe que está en un camino, un proceso de sanación. Y esto entonces es el requisito, la disposición importante y necesaria para poder hacer de nuestra oración viva y eficaz, una oración que alcance el cielo. Y entonces quiero hablar de la escritura, no solamente de mis palabras. En Génesis capítulo 18, versículo 23 en adelante, vemos cómo Abraham intercede por un pueblo y Dios le escucha. Y le escucha a Abraham porque él es un amigo de Dios. Él es una persona que está cerca de Dios. Y en Génesis 18, 23 en adelante vemos
que Dios efectivamente le escucha, efectivamente ajusta lo que va a hacer según la oración de Abraham. Pero entonces qué lindo dos detalles. Uno, el detalle de que Dios se mueve por su oración, se ajusta a la oración de Abraham. Segundo detalle es que Abraham era un hombre con una fe profunda, como dice Hebreos 11, una fe fuerte, una fe que estaba llevándole siempre cerca de Dios. Y entonces en Isaías 1:15, abramos la Biblia a Isaías 1:15 y dice esto: y al extender ustedes sus palmas, significa cuando oramos, ¿no? Con las manos así, extendemos a Él nuestras palmas, estamos en oración, estamos alabando, estamos pidiendo. Y al extender ustedes sus palmas, me tapo los ojos por no verlos. Aunque me enuden la plegaria, yo no oigo. Entonces está hablando Dios que no escucha nuestra oración, no escucha cuando estamos elevando una oración, y dice en el siguiente parte, ¿por qué? Sus manos están de sangre llenas. Entonces Él efectivamente no escucha la oración, dice, porque sus manos están llenas de sangre. Entonces vemos efectivamente que no oye la oración. Pero ¿qué entonces hay que hacer? El próximo versículo 16 dice: lávense, límpiense. Y entonces eso es la manera entonces o un estado, un proceso de siempre estar lavando nuestras manos, nuestra alma, nuestro corazón en la Eucaristía, en la confesión, en el Santísimo, en la oración. No es suficiente pedirle al Señor. Dice: no oigo tu oración cuando tus manos están llenas de sangre, en otras palabras, llena de pecado, llena de egoísmo, llena de idolatría, llena de mentira, de resentimiento, de rencor, de odio. Pero lávense, límpiense, y de esa manera sí va a escuchar nuestra plegaria cuando estamos en este proceso de perdón y de pedir perdón siempre. Miremos 1 Pedro 3:12. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, está citando el Salmo 34 y 66, las dos. Dice, pues, este es 1 Pedro 3:12, pues los ojos del Señor miran a los justos. Entonces los ojos del Señor están mirando ¿a quién? A los justos. Y nosotros nos hacemos justos cuando nos bautizamos, cuando nos confesamos, cuando estamos pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados, pidiéndole que nos llene de su Espíritu Santo. Dice que mira a los justos, pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración. Pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. Entonces, los ojos de Dios sí están mirando a los justos y su rostro está en contra de los que obran el mal. Palabra de Dios, Escritura. Entonces, esto como intercesor nos invita a ser esa persona que está siempre con ese corazón humilde y contrito, en este proceso de estar lavando nuestras manos, limpiando nuestra alma, en este proceso de permitir que su gracia nos haga justo
para que se oiga la oración, para que Dios mire lo que a nosotros, la situación que le estamos presentando, porque dice la palabra de Dios claramente que Dios su rostro está en contra de los que obran el mal. Y entonces ahora podemos también mirar el Salmo 24, en algunos es el 23, pero en el 24 dice: ¿quién subirá el monte del Señor? ¿Quién se pondrá en su lugar santo? Los que tienen manos limpias y corazones puros, y que no levantan sus almas a cosas falsas y no juran en vano. Entonces el que entra en el lugar de santo, en el monte del Señor, desde ahí es donde tenemos que interceder, en ese lugar santo, en ese monte del Señor. Y el que se sube a ese lugar para orar son las personas que tienen manos limpias y corazones puros. Y entonces es importante por eso entrar en un proceso de sanación. ¿Cuáles lugares necesito purificar? De oración, ¿cuáles áreas tiene que tomar el Señor? Y la confesión, ¿cuáles áreas tiene que perdonar el Señor? Para que podamos entrar en su lugar santo, en su lugar o el monte del Señor. Y en el Levítico capítulo 19, versículo 2 dice: serán santos, porque yo, el Señor, soy santo. Entonces está diciendo que nosotros seremos santos, tendremos que ser santos, pero ¿cómo? A través del Señor, porque Él es el santo, y acercándonos a Él nos hace santo. Y ese es estar en un estado de gracia, en un estado de gracia. Santa Catalina de Siena, cuando vio el alma en el estado de gracia, ella fue tentado a adorar a esa alma, porque era tan bello su resplandor. Todos nosotros, cuando estamos en el estado de gracia, habiendo confesado, estando comulgando, el alma es algo bellísimo, precioso, sin palabras, hasta tentaría a alguien querer adorar, tan bello. Y ese es el estado, lo que Dios nos hace a través de su perdón, su misericordia, su gracia que nos da mientras estamos cerca de Él. Y veamos también entonces la necesidad para poder interceder bien, tenemos que permitir al Espíritu Santo a ver y buscar en nuestro corazón donde carecemos amor, donde carecemos el perdón o perdonar, donde hay duda o no creer o carencia de fe, y cualquier pecado que todavía no me he arrepentido. Y a través del Espíritu Santo mostrando y convenciéndonos en estos lugares, podemos entonces pedir el perdón y pedir esa gracia de purificación y ser entonces estos canales eficaces que hace cambiar el mundo a través de la intercesión. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Miremos Juan capítulo 15, versículo 7. Dice lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces aquí hay una condición, ¿verdad? Sí, es el comienzo de una condición. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces nuevamente la necesidad de estar en este proceso, siempre retornando al Señor, siempre a sus pies, siempre recibiendo su gracia. Si permanecemos en Él, escuchen, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¡Qué alegría, qué gozo! Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¡Qué belleza! Gloria a Dios. Y antes vemos
para que eso ocurra, tenemos que estar permaneciendo en Él y en su palabra. Miremos también 1 Juan capítulo 3, versículo 21 a 22. 1 Juan capítulo 3, versículo 21 hasta el 22. Queridos, si la conciencia no nos condena, queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios. Y lo que le pidamos, lo obtendremos de Él. ¿Por qué? Y ahí hay que subrayar, ¿por qué? Entonces todo lo que pedimos lo vamos a obtener. ¿Por qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces es importante estar guardando los mandamientos y hacer lo que Él le agrada, para poder entonces que se cumpla lo que dice anterior: lo que le pidamos lo obtendremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y entonces que aquí vemos la conexión entre estar viviendo una vida en gracia, un proceso de sanación para poder ver cuáles son obstáculos o dónde hay pecado escondido, para poder entonces ser ese canal fluido de gracia para el mundo entero a través de la intercesión, y poder entonces cambiar el mundo. Y dice el Salmo 51, versículo 12 al 13. Salmo 51. Tenemos que orar esto siempre como intercesores, como personas que queremos cambiar el mundo y las circunstancias a través del poderoso don de la intercesión. Debemos de siempre orar lo que dice el Salmo 51, versículo 12 al 13. Crea en mí un corazón puro. Ponga un espíritu nuevo y justo dentro de mí. No me retires de tu presencia y no me retires tu Santo Espíritu. Qué bonito y qué importante para nosotros carismáticos, ¿no? Hablando de un corazón puro y el Espíritu Santo. Ponga este Espíritu justo en mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, queridos hermanos, mientras mantenemos este corazón, es el Salmo 51, 17, que dice: un corazón humilde y contrito lo aceptas. Hermanos queridos, ánimo en la intercesión, pidiendo, y hemos visto que el que pide recibe, que para Dios no hay nada imposible, que Él pidan lo que quieran y se lo conseguirán. Pero tenemos que nosotros estar en este camino de santidad, de sanación, de perdón, de humildad delante de nuestro Dios. Y de esta manera, como dice el Salmo 51, 17, no nos rechazará el Señor. Nuestra oración tendrá fruto y hará lo que más allá de lo que podemos pedir e imaginar. Que Dios les bendiga, bendiciones, y que el fuego del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Les quiero muchísimo.